Estamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días. Te esperamos. Particular porque Ecuador asiste seguramente a uno de los momentos más complicados en la administración de justicia, y para hablar de lo que está pasando ya nos acompaña aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil el abogado Jofre Campaña Mora. Él es fundador del estudio Goberna y Derecho y un analista de casos judiciales muy reconocido en el país. Abogado Campaña, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, muchísimas gracias. Abogado Campaña, estamos en un punto donde entendemos que la máxima autoridad administrativa de la justicia en el país, por decirlo de alguna manera, está siendo involucrado en un caso que tiene relación con el narcotráfico. ¿Este es el punto máximo? ¿Hasta aquí podemos llegar y empezar a levantarnos, o de plano solamente comprueba de que aquí en adelante las cosas van a estar peor? Este es el principio. Ojalá esto no pare, porque cuando hay un órgano que está totalmente contaminado, y la justicia, y voy a usar una expresión real, la justicia está podrida en todas sus instancias, Corte Nacional, Cortes Provinciales, juzgados, tribunales penales, por supuesto, y siempre hay gente brillante y hay gente honesta y limpia, pero en su conjunto está podrida. Entonces, hoy día tan podrida está que la cabeza se confirma que está en vínculos con narcotráfico. Esto es terrible para la sociedad. Y esto a lo mejor explica por qué, ante tanta crítica, no pasaba nada, absolutamente nada. El país, al igual que pasa con la inseguridad, matan a 4 criaturas, la gente se indigna la siguiente media hora y luego, qué pena, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Entonces, ya cuando eso ocurre en la ciudadanía, cuando se descubre, se demuestra que hay una corrupción total, entonces, ojalá este sea el principio y que caigan los que tengan que caer. Y mire, yo le digo cosas de lo que aparece ya en las primeras informaciones. Fajos de billetes con sellos o cintos del Banco del Pichincha. Señores, billetes de $100. Es facilito rastrear el origen de esos billetes. ¿Por qué estaban en poder de Terán? ¿Quién cobró los cheques? ¿De dónde? Toda la cadena. Es facilito. Número 1. Número 2. Aparecen ya fotografías del nivel de vida de Terán. ¿Quién es Terán? Un juez que ha tenido varios años en funciones ganando $4.500 y tiene casas con paredes de mármol. Y si vamos a investigar a gran parte de los jueces hoy, todos tienen carros, todos, muchísimos tienen carros del año, otros viven en San Borondón, tienen un nivel de vida que ya lo quisiera la gente trabajadora y en serio, y profesionales de éxito. Es facilito hacer una auditoría de consumos. Hay gente, jueces, que tienen a los hijos en colegios privados, 2 y 3 hijos en colegios privados. ¿De dónde? ¿Y usted cree que estamos en un momento político que permitiría esas acciones, que podríamos avanzar en ese sentido? Es el momento. Si el Ecuador, no la fiscal, si el Ecuador, no el presidente Noboa, si el Ecuador no aprovecha este momento para hacer una depuración absoluta, habremos perdido el tren. Y con algo importantísimo. Ya vemos cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Cuál es el trasfondo? Sale el señor Correa a indignarse por lo que ha pasado, a avisar que viene un operativo, por eso ya ahora el mote de Rafael Correa, Campanita Correa. Es decir, el hombre, un expresidente, sale públicamente a avisar, cuidado, manda un mensaje, cuidado que se viene un operativo. Y está claro cuál es la principal crítica del expresidente. La principal crítica es, cuidado que se quieren bajar el concurso de jueces. Señores, ese concurso está contaminado, nació contaminado y está contaminado, pero hasta el fondo. Ese concurso tiene que ser declarado nulo, es parte de la depuración judicial. Abogado, comparto con usted que de pronto esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? No estamos viendo el iceberg hacia abajo del mar. Basado en lo que concuerdo con usted, y felicito realmente, me encantó el tema de la actuación ayer de la Fiscalía. ¿Cree usted, desde su punto de vista, que la fiscal se vio presionada? Seguramente fueron mucho tiempo de trabajo, pero ¿se vio presionada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos? No, yo creo que ella se sintió presionada por el juicio político. Allá iba, ese era mi segundo punto, por su juicio político, sí. Y salió a demostrar, miren, que sí estoy trabajando en contra. Es un acto de supervivencia. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Miren. Pero ¿por qué llegar a este extremo? O sea, ella también está involucrada con el tema de que cómo juego mis cartas si está pensando en un juicio porque la van a sacar, cuando debió haber abiertamente como fiscal general de la nación decir, aquí están, toma, llévatelos presos. Yo creo que el juicio político apresuró la decisión.
yo creo que la Fiscalía venía haciendo un estupendo trabajo de mucho tiempo. De mucho tiempo, es decir, llenándose de razones. Viene el juicio político, se ve que inicialmente se decía no van a alcanzar en este año y medio que falta. ¿Por qué? Porque hay varios juicios políticos en cola. Y luego la comisión de fiscalización empieza a hacer otras cosas. No, más que la comisión. De repente, quienes acusan empiezan a echarse para atrás. Es decir, si hay 5 en la línea previa, esos 5 empiezan a desistir. No, ya no. ¿Para qué? Para que le llegue el turno al fiscal. Y si le llega el turno a la fiscal, más allá de las declaraciones públicas que se han hecho, de algunos partidos, social cristiano en definitiva, es decir, no voto, ya conocemos que una cosa es lo que se dice, otra lo que se hace. Entonces, si ya los tiempos se acortaban y era inminente, era la crónica de una muerte anunciada, porque yo sí creo que le iban a destituir, entonces la fiscal sale en un trabajo de gran investigación, lo acelera. ¿Para qué? Primero, por supervivencia. Y segundo, porque creo que llegó el momento de destapar la cloaca, no solo de la justicia, la cloaca institucional que vive el Ecuador. Porque en el caso Metástasis, y además Metástasis porque es un cáncer, y el mensaje es clarísimo, está regado en todas las instituciones, tenemos a exdirectores del servicio el SNAI de los privados de libertad. Entonces, hay mucha gente involucrada, esto está contaminado a todo lado. Y allí que a mí sí me llama un poco la atención es que frente a esta gran actuación de la fiscal, que creo que el país tiene que apoyarla, en cambio la gran inacción del gobierno. El gobierno no sé en qué está pensando, porque este es el momento para que el gobierno, Fiscalía, Corte Nacional incluso, vayan a un proceso de depuración absoluta. Pero hay ayer una inacción en ciertos lados. Ayer felicitaban al gobierno y a la ministra por el tema de la policía. No sé quién nos felicitaba. Para empezar, la policía en la actuación de ayer no depende de la ministra de Gobierno. Es de Fiscalía. Depende de Fiscalía. Por tanto, el policía. gobierno nacional tiene una inacción absoluta en el tema seguridad, tiene una inacción absoluta en materias que ellos dominan. Ejemplos. Lo digo porque el presidente Noboa salió a felicitar a la policía y a la ministra. Está jugando también a política. Claro, ¿Quién maneja la UAFE en el Ecuador? El gobierno nacional. Ah, sí. Y en la UAFE tienen toda la información de los grandes capos. Pero miren, además es tan fácil como esto. Yo lo voy a poner muy fácil, no es tan fácil, pero pongo el ejemplo simple, ¿no? Todo el mundo sabe que la mitad de San Borondón está contaminada. Sí. Es cuestión de ir casa por casa, señora. Nombre completo, Juan Pérez. Muy bien, vamos a la declaración de impuestos del SRI. ¿Cuánto paga usted de impuestos? 4.000, 2.000, 3.000. ¿Y cómo tiene una casa de $1 millón? Facilito. El problema es que todo está tan contaminado que no hay acción. La justicia, abogado Campaña, no ha estado exenta de estar infiltrada. Antes era por la política, ahora es por el narcotráfico. No, ahora es por la política y por el narcotráfico. Bueno, está bien. Lo que es peor. Sí, peor. Lo que le quiero decir es que la pudredumbre de la justicia es peor ahora porque es por dos lados, pero antes también estaba y nadie nunca ha hecho nada. Veamos, yo recuerdo la última buena Corte Nacional de Justicia, como corte. La corte del doctor Santiago Andrade, la corte del doctor Hurtado, Estuardo Hurtado, la corte del doctor Ernesto Albán, por citarle 3, la corte del doctor Galarza. Y estamos hablando de los 80 entrando a los 90. Correcto. Después de eso vino la gran metida de mano a la justicia, pública y notoria, con gente descalificada, le digo así, como Gustavo Yalc. Desde la Pichicorte. Bueno, Pichicorte, luego, pero en la Pichicorte era un manejo político, eran juegos de niños, era una barbaridad, pero juegos de niños. Luego viene esta metida a la mano desde Gustavo Yalc, Alexis Mera. Terminaron de contaminar todo y luego ya el proceso fue una degeneración total, entre otras cosas, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que en el Ecuador no pasa nada, que en el Ecuador roban en nuestras narices y no pasa nada. En el Ecuador gente que está condenada, sentenciada, salen en libertad y a los jueces, pícaros, pillos, por decirlo menos, sinvergüenzas, no les pasa nada. Entonces, cuando se percibe la impunidad absoluta a todo nivel, la gente, los altos, se sienten en condiciones de delinquir porque no pasa nada. Y el mensaje que se envía a la sociedad es, este es un país de dejar hacer y dejar pasar, un verdadero país liberal en cuanto a robe el que quiera, haga pillerías el que quiera, porque no pasa nada. Y de alguna manera la sociedad ecuatoriana se acostumbró a eso. Y por eso, al igual que ponía el ejemplo, qué pena 4 niños se murieron, ¿no? Oh, qué pena, mira, sacaron a Glass de la cárcel, dictaron habeas corpus contra 4 narcotraficantes, 4 sicarios a las 24 horas en la calle. Y no deja de ser un comentario de la gente
que en minoría en este país se toma un café o se interesa por estos temas. Estamos en un momento entonces, doctor Campaña, en donde la sociedad civil de alguna forma, quizás motivada por entidades, no sé, universidades, fundaciones en particular o activistas sociales pudiesen llevar una voz un poco más potente. ¿A eso se refiere el hecho de reaccionar en ese sentido? Me da pena decirlo, pero ¿tenemos universidades? Sí, ¿Las tenemos? ¿Tenemos organizaciones de la sociedad civil? ¿Tenemos liderazgos civiles? Es que no los tenemos. En parte, ¿por qué? En parte por miedo. Yo ya he escuchado a gente de universidad, y no hablo del profesor, hablo de los que mandan en las universidades. Es decir, no podemos ir porque hay que ir con mucho temor. Miren lo que pasó en México, miren lo que pasó en Colombia. Si la universidad se mete mucho, mañana nos exponemos a un coche bomba. Entonces, el miedo, en gran parte, y de otra parte, la indiferencia, se han apoderado del país. Entonces, la sociedad civil está huérfana. Y los políticos, que me disculpen todos, tengo buenos amigos, pero los políticos son un desastre en este país. Pues. Es decir, ¿quién confía en los políticos para sacarnos de esto? Nadie. Nadie. Y como no tenemos instituciones, al final del día, estamos huérfanos. Es la hora de un quiebre total y es la hora de nuevos liderazgos. Gente joven, gente limpia, que haya mucha gente brillante, que tenga ganas de salir y de asumir y de copar un espacio que está vacío. Y con esta pregunta terminamos el diálogo, doctor Campaña. ¿Es difícil que esos nuevos liderazgos, como el presidente Noboa, pudiesen tener un poco de carta libre en el camino si están haciendo cálculos políticos de reelección, por ejemplo? ¿Coincide usted con ese criterio? El peor escenario para el Ecuador es que el presidente Noboa haga sus funciones pensando en la reelección. Es terrible. Yo ya lo he dicho públicamente, ¿no? Eso sería un descalabro para el Ecuador, pero además de eso, todo el país sabe, ejemplo, dónde está la mayor cantidad de armas hoy por hoy, en Durán, todo el mundo lo sabe. En otros barrios de Guayaquil, como Socio Vivienda, la policía no se atreve a entrar. ¿Qué es lo que yo he sostenido públicamente? Y hago un llamado a la ministra de Gobierno, a quien conozco hace muchos años. Metan 10.000 o 15.000 militares, cierren perímetro, casa por casa. Si encuentran un arma en esa casa, se van presos todos. Los menores de edad a trabajo social, los mayores de edad, todos presos, porque tener armas en una casa es un delito. Pero no pasa nada. ¿Y qué es lo que nos envían como el gran mensaje? Parece que el mensaje es: vamos a buscar unos titulares en los periódicos, en las radios, vamos a cerrar el puente y a decir que estamos en un mega operativo. Ese mega operativo, yo pregunto, dejó una pistola, dejó una balita de fogueo, aunque sea, dejó un preso. Nada, son disparates. El problema es que la sociedad se enoja, horas colapsadas en el puente, la sociedad se enoja y los gobernantes felices diciendo qué gran trabajo hemos hecho. Queremos agradecer la presencia del abogado Jofre Campaña Mora, fundador del estudio Goberna y Derecho, analizando aquí no solamente el caso Metástasis en lo coyuntural, sino también otras implicaciones respecto al momento actual que vive el país. Gracias, abogado Campaña, por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana y me confirma producción, ¿cuántos minutos? 17 minutos.